Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Me están escuchando bien allí? Buenos días, profe, sí, señor. Bueno, gracias, Valeria. Entonces, saludando aquí a Angie Valentina, Catalina, Daniel Esteban, Gustavo, Nicolás, Yesebel, Jocelyn Valeria, Juan Miguel, Juan Sebastián, Caterine, Laura Camila, Laura Isabel, Mayra Alejandra, María Fernanda, Nicole Daniela, Oscar Eduardo, Valeria, Vanessa, Víctor y Jason David. Nos faltan todavía compañeros estudiantes que no han ingresado a sala. Por aquí veo que también ingresó ya Isabela. Entonces, esperemos pues que los que restan nos puedan acompañar, pero pues vamos a empezar de una vez porque pues, ustedes saben que el tiempo apremia y tenemos pues tiempo muy corto, ¿no? En la sesión anterior, que tuvo lugar ya hace 2 semanas, nosotros estuvimos trabajando el tema acerca de los grupos de interés, ¿sí? La gestión de los grupos de interés. El propósito es lograr en esta sesión de hoy, pues lograr completarlo. Esta siempre es una presentación un tanto extensa, entonces son varios apartes pues los que tienen acá. Vamos a recordar rápidamente como para contextualizar lo que estamos nosotros manifestando. Y el asunto es que, pues, estábamos diciendo, habíamos dado pues una definición de lo que son los grupos de interés, cuál es, digamos, pues, como relevancia. ¿Quién entró por ahí para que cierre eso? Por favor, muchas gracias. Entonces, hablábamos pues de la relevancia que eso tiene para una organización, ¿sí? Porque la verdad que es muy importante. Y digamos que dentro de estos aspectos que vamos teniendo, dentro de lo que habíamos dicho, pues había quedado allí en el contexto de lo que se había tratado, alcanzado a tratar, que esto era un término relativamente nuevo, ¿no? Y yo decía relativamente nuevo, porque pues desde luego tiene ya más de 30 años, si estamos hablando del año 84, se supone que si no ha cumplido todavía edad en este año, pues estaríamos hablando de unos 36 a 37 años, ¿cierto? Pero el asunto es que, pues aún así es relativamente nuevo porque recuerden lo que yo decía la vez anterior hablábamos de que, pues si uno, dentro de lo que hemos logrado hablar acerca de esos fundamentos de la administración, acerca de algunas teorías, pues recuerden ustedes que habíamos hablado de que muchas de las cosas que nosotros manejamos hoy, conocemos hoy y se siguen teniendo en cuenta en el tiempo actual, vienen de muchos, pero muchos años atrás, ¿sí? Incluso desde era cuando uno ya identifica pues años antes de Cristo, de hecho, civilizaciones pues desde ese tiempo, y eso son pues, imagínense, si ya después de Cristo ya vamos en el 2021, entonces ya podemos ver pues cómo es la situación, ¿cierto? Entonces, claro, esto es relativamente nuevo. Dentro de eso, pues habíamos alcanzado a hablar nosotros de que esos grupos de interés es la forma en que nosotros lo hablamos pues en nuestro idioma. Cuando lo decimos en el término original serían los stakeholders, ¿sí? Entonces reconocemos que hay stakeholders primarios, que son, digamos, los más relevantes para la organización, ¿sí? Ese es, digamos, como el primer principio de la manera de categorizarlos. Y están también los stakeholders secundarios o grupos de interés secundarios, que no quiere decir que no sean importantes, sino que, digamos, en esa forma de identificarlos entre lo que realmente es relevante y lo que no, entonces allí ya uno puede tener en cuenta pues esas consideraciones que en definitiva vienen siendo pues muy importantes para la organización. Sucede que después de eso, de hablar un poco más acerca de la gestión de los grupos de interés, después de haber incluso mostrado a quién se le adjudica ese término y que se considera pues como el padre de los grupos de interés, que ahí hay unos videos para que ustedes puedan ver. Yo ya la presentación ya
ubiqué ahí en la plataforma, ya la pueden descargar cuando terminemos, si gustan, o incluso en este momento. Entonces, pues está el señor Friedman, ¿cierto? El profesor, ya pues todavía vive, todavía está entre nosotros. Y entonces, dentro de todos esos aspectos que para nosotros vienen siendo, digamos, relevantes, entonces ahí hay una situación que desde luego es fundamental, y es el hecho de que uno puede seguir teniendo la oportunidad de categorizar más esto, y entonces uno dice, bueno, yo ya identifiqué cuáles son los primarios, ya identifiqué cuáles son los secundarios, pero también puede ser importante identificar cuáles son, digamos, los que están internos y externos, ¿no? Entonces el interno, pues ya uno sabe que está ahí, junto ahí donde está la organización, donde funciona pues el local, por decirlo de alguna forma, y los externos pues ya son los que están fuera de la organización, pero que es otra forma pues de mirar para uno ya lograr entonces tener como dominio de la situación que para uno pueda ser importante. Todo eso, incluso ahí pasé rápidamente unas diapositivas porque ya las habíamos tratado, pero todo eso enmarcado dentro de algo que viene siendo vital, que a nosotros no se nos puede pasar por alto, y es el hecho de que este tema tiene una principal, digamos, importancia y o relevancia desde el punto de vista del aporte que se le hace a la responsabilidad social por parte de la organización, ¿sí? Seguramente ya ustedes más adelante puedan hablar un poquito más o conocer un poquito más acerca de la relevancia que tiene la responsabilidad social. Pero algo que de pronto yo hablaba en esa ocasión es que la responsabilidad social es algo que es transversal para todos nosotros. ¿Qué significa eso? Significa algo muy sencillo, que esa transversalidad que estoy indicando implica el hecho de que ya entonces uno tiene que tener muy presente lo que es que todas las disciplinas quedan involucradas allí, ¿sí? No importa si la persona es ingeniero, si la persona es administrador, si la persona es, digamos, ya alguien que se especializa en la parte de comercio exterior, si la persona hace labores de gerencia, de coordinación, no importa. Si es abogado, si es técnico, no importa. No importa si la empresa es pública, si la empresa es privada, si la empresa tiene capital mixto, no importa si en este caso es una microempresa, si es una mediana empresa, si es una gran empresa, no importa. Todas estamos allí inmersos en ese tema, metidos ahí. ¿Por qué razón? Porque el asunto es que desde el punto de vista de lo que implica la responsabilidad social, todos tenemos una responsabilidad allí por nuestra acción, accionar. Creo que les había alcanzado a comentar que esa responsabilidad social, que por lo menos en términos de las organizaciones se conoce como la responsabilidad social empresarial, tiene tres pilares o tres fundamentos que son claves. Uno es el aspecto, obviamente el aspecto social, ¿sí? Otro, el aspecto económico, que es obviamente muy importante, y otro, el aspecto ambiental, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, las partes que están allí. Uno incluso, para hablar de una coyuntura actual, por lo menos nosotros podemos llegar a preguntarnos, y eso obviamente se extendería para mucho, porque pues es mucho lo que estas jornadas que se están viviendo en los últimos días en el país van a dejar como enseñanza, ¿no? Y eso para aquellos pues que analizan todos estos fenómenos sociales, ese comportamiento y demás, porque si a mí me preguntan, yo diría que ahí hay un sancocho. Y en un sancocho, ustedes, los que son expertos en la culinaria tradicional y de nuestra región, pues sabe todo lo que lleva un sancocho. Lleva una parte de esto, lleva otra parte de esto, lleva otra parte de esto, lleva otra parte de esto. Y cuando ya eso se prepara, pues queda en un plato muy delicioso y que pues es muy representativo de lo que somos nosotros como vallecaucanos, ¿sí o no? Pero el sancocho no solamente es un ingrediente, no solamente son dos, son varios.
Entonces, en este fenómeno uno podría mirar desde el punto de vista de esa responsabilidad social, ¿sí? ¿Qué es lo que está inmerso allí? ¿Y cuál es el papel que tenemos todos? Porque de todas maneras, de alguna u otra manera, todos tenemos nuestra propia responsabilidad. Entonces, entonces fíjese que allí entran todos los tres pilares, la parte social, obviamente, la parte económica y la parte ambiental. Pero pues en este caso, como ya lo estamos viendo nosotros, pues tenemos que tenerlo allí presente en lo que tiene que ver pues con los grupos de interés, ¿no? Entonces, el asunto es que habíamos alcanzado nosotros a mirar como los pasos que vienen siendo importantes, necesarios para uno lograr, digamos, identificar esos grupos de interés. Entonces hablábamos pues que teníamos que mirar dentro de lo que viene siendo el contexto de la empresa. El primer caso era identificarlos, ¿sí? Mirar entonces dentro de lo que ya hemos hablado, cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuáles son internos, cuáles son externos. Ahora, cuando estemos cerca de finalizar, vamos a ver una pequeña entrevista muy corta, como de unos 8 minutos, donde pues una señora pues que se reconoce como una autoridad en el tema, ya basada en su experiencia, entonces ratifica mucho de estas cosas, en especial de que esa identificación tiene que ver mucho también de acuerdo a lo que la compañía quiera, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es, digamos, pues su accionar? ¿Cuál es su norte? Pues en otras palabras, para que lo entendamos. Entonces, eso viene siendo muy, muy importante, pues por ahí. Lo otro es que, pues ahí hablamos también de una priorización, ¿cierto? Porque, pues de todas maneras, yo creo que para nadie es un secreto que es muy normal priorizar. Y dentro de esa priorización, entonces hay aspectos que para una organización van a ser mucho más relevantes, mucho más importantes que otros. Y lo que para una organización es relevante, puede ser que para otra no lo sea tanto. Y eso ya tiene que ver es con su modelo de negocio. Tiene que ver entonces cuál es con su propósito, ¿no? Obvio. Entonces, esos son detalles que de todas maneras vienen siendo, desde luego, pues como importantes allí, fundamentales, dentro de los aspectos, pues que finalmente tienen que ser allí como tenidos, pues en cuenta. Está la selección de herramientas de diálogo y desarrollo del proceso, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a todo esto, pues ya nosotros habíamos logrado pues mirar allí algunos aspectos. Y sucede que dentro de eso, dentro de todo ese proceso de identificación y demás, habíamos alcanzado a llegar nosotros aquí, donde habíamos hablado de que dentro de esos elementos que nosotros podemos ya tener en cuenta, viene estando el de la cercanía, la influencia, la responsabilidad y la dependencia, que son, digamos, elementos que vienen siendo, desde luego, pues, muy importantes dentro de todos los detalles que, pues, son, digamos, pues, relevantes dentro de los aspectos, pues, que ya uno tiene o va teniendo, pues, allí presente. Entonces, esa es, digamos, la situación que está allí. Entonces, vamos a mirar a ver qué nos dice cada uno de estos elementos y allí pues vamos ampliando un poquito la contextualización que ya aquí llegamos a donde habíamos llegado nosotros la vez pasada. Entonces, allí dice que por cercanía, dice grupos que interactúan de manera cercana con la organización, incluyendo a los stakeholders internos. Entonces, dice que interactúan de manera cercana con la organización. Entonces, incluye a los internos, eso apenas natural, es apenas obvio, ¿cierto? Pero mire que ahí deja ya la sensación de que también pueden entrar aquellos que, no siendo internos, pueden estar fuera de la organización, pero pues digamos están cercanos. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar la comunidad, ¿sí? Hay empresas que tienen muy marcado el asunto de lo que tiene que ver con la relación que va a tener con la comunidad. Se relaciona muy bien con la comunidad, ¿sí?
tienen eso muy claro, ¿sí? Es una política pues interna de la organización. Y muchas veces dentro de eso está, por ejemplo, el asunto de que pueden haber aportado para la realización de una zona recreativa, digamos, hablamos pues de un parque, ¿cierto? Zona de juegos, zona de deporte, ¿sí? También muchas veces dentro de esa labor está la parte pues de que aportan o apoyan en lo que tiene que ver con la creación de una biblioteca, el sostenimiento de una biblioteca pues pública para el servicio pues de la comunidad, ¿sí? Bueno, incluso pueden haber aportado para, ¿por qué no decirlo?, la creación de una escuela, de un colegio. Tal vez acá, bueno, aquí en Colombia tendríamos que ya hurgar un poquito a profundidad para ver eso, porque sí hay ejemplos. Lo que pasa es que pues no son de pronto muy visibles, no se habla mucho, pero sí hay casos. Pero fíjense que, por ejemplo, uno encuentra también que en el exterior hay países donde muchas veces con el tema de los impuestos y lograr excepción de impuestos y todo eso, hay empresas que incluso han aportado, o mejor dicho, dentro de todas las relaciones que se manejan, entonces han, por decir algo, han elaborado, creado un estadio de fútbol o un estadio o un coliseo pues, de deportes para la práctica de lo que es baloncesto, hockey y todas estas disciplinas que se pueden jugar allí y lo sostienen y lo administran, y eso está al servicio de la comunidad y no es cualquier, digamos, estadio ni nada de esas cosas, es algo muy bien montado. Acá de pronto no lo hemos visto, todavía yo no conozco un caso así pues dentro del territorio nacional, pero el asunto es que no sería, digamos, dentro de estos cambios pues que se buscan, interesante sería que a futuro dentro de esa organización, esperando que de toda esta situación salga algo bueno, entonces podríamos llegar a ver cosas así en un tiempo, tal vez no corto, pero ¿por qué no decirlo en un mediano o largo plazo? ¿Sí me hago entender? Entonces mire que ya allí, de todas maneras, entra mucho lo que para la organización viene siendo un aspecto pues relevante y que viene siendo prioritario dentro de lo que ellos establezcan para la forma en que manejan pues sus relaciones. Eso pues por cercanía. Cuando ya hablamos de influencia o por influencia, entonces no confundirlo con influenza, ¿no? Que es otra cosa pues muy distinta. Entonces aquí nos dice rápidamente lo siguiente, dice, vea, grupos de interés que influyen, o entre paréntesis, o pueden hacerlo, en el desarrollo de la actividad de la organización, ¿sí? Y muchas veces esa influencia puede surgir, por ejemplo, por medio de una asesoría, ¿ya? Una consejería, algo así. Entonces, claro, usted tiene su organización, tiene su empresa y usted reconoce que hay una entidad o dentro de los grupos de interés hay allí uno de estos que puede ser muy útil para el fortalecimiento y el crecimiento de la organización, ¿ya? Por lo que le aporta a nivel de asesoría, a nivel de consejería, por decirlo así, ¿cierto? Y claro, ahí se establecen pues unas relaciones muy sólidas que muchas veces, desde luego, sería lo normal, pues implican pues allí como un pago por esos servicios, pero también hay otros asuntos donde de pronto no hay una relación estrecha porque el servicio se reconoce económicamente, sino que sencillamente es una actividad que el otro grupo de interés ejerce por A, B, C, D, E, F, y muchas más razones. Entonces, dentro de los aspectos pues que se van teniendo allí. Entonces, esa es, digamos, la situación que puede llegar a darse dentro de lo que puede ser el relacionamiento pues por influencia, ¿no? Lo otro es ya desde el punto de vista por responsabilidad. Entonces, mire que aquí ya nos amplía que cuando hablamos por responsabilidad son aquellos con los que se tienen obligaciones legales, ¿sí? Entonces ya hay que mirar allí dentro de esa situación que maneja dicho grupo de interés, con cuáles se va presentando pues ese relacionamiento, ¿sí? Con cuáles se da esa situación pues desde el punto de vista legal, donde ya uno tiene que pues cumplir
Entonces, por eso se habla de esa responsabilidad. Por ejemplo, pues yo creo que no es necesario ampliarlo mucho, pero nosotros aquí tenemos una responsabilidad. Mi responsabilidad es estar listo cada viernes, mientras este semestre perdura a las 9:30, ¿cierto? Para ya compartirles a ustedes un tema, para darles a ustedes pues una ampliación, una explicación que los ayude a formarlos dentro de lo que ya va a ser todo el proceso disciplinar que ustedes van a vivir a lo largo de estos 6 semestres que empezaron ya a recorrer. Y también la responsabilidad de ustedes es estar listos a las 9:30 para ya entonces entrar a la sala, escucharme, interactuar, preguntar aquellos aspectos que de pronto no sean claros, estar siempre muy atentos, muy pendientes, entregar a tiempo pues los trabajos, cumplir pues con los requerimientos que se les demandan para que el normal transcurrir de la asignatura vaya bien hasta que lleguemos en 2 semanas a la última sesión, que sería la sesión número 16, confiando pues que todo salga bien. Entonces fíjense que allí pues desde ese punto de vista, como ya se genera una obligación, mi obligación, la obligación de ustedes, entonces pues ahí vamos avanzando poco a poco y hasta ahora yo diría pues que las cosas han venido saliendo bien afortunadamente. Entonces, ahí ya tenemos nosotros esa situación, ¿cierto? Y eso pasa desde luego pues en las organizaciones. Hay otra que es por dependencia, y entonces dicen que son los grupos que dependen de la actividad de la organización, ¿sí? Entonces significa que debe ser seguramente los grupos donde se ubiquen de esta forma, es porque ese grupo que genera dependencia de la actividad de otro, entonces ese tiene que estar necesariamente dentro de la categoría de los grupos de interés primario, ¿sí? No puede estar en los grupos de interés secundarios, ¿sí? Porque si lo llegan a ubicar en los secundarios, pues uno diría que estaría mal ubicado, ¿sí? Porque pues imagínense, ser dependientes de y ubicarlo allí, entonces es porque no se ha entendido de pronto cómo es el proceso pues, de ubicación, que eso también puede pasar. Entonces esa dependencia tiene que ver de pronto porque hay una relación con un proveedor, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense que uno podría ir viendo ahora, pues con la situación que va siendo cada día más clara, el propósito que finalmente se va teniendo, pues cómo ese desabastecimiento hasta dónde puede llegar a ser un problema, ¿cierto? Entonces ahí uno ya va mirando una relación de dependencia, pues que es apenas natural, que es apenas natural, nuestro cuerpo requiere pues de alimentos, ¿cierto? Y eso es así, y por lo menos para el que tiene que, digamos, cada día salir a trabajar, a ejercer pues una actividad para poder tener su sustento, seguramente allí dentro de su actividad va a ser muy importante tener que buscar la forma ahora pues con esta cuestión de la gasolina, pues que se va vendiendo pues como a medias o por cuentagotas, pues tiene que buscar la manera de sortear eso, porque de todas maneras dentro de su actividad tiene que estar todos los días allí al frente y requiere pues ese insumo. Entonces mire que muchas cosas ya se van, digamos, notando, ¿cierto? Van siendo, digamos, como, ya le van dando a uno la luz, la claridad. Y eso es lo que pasa en todas las organizaciones. Mire lo que estábamos escuchando hoy o desde anoche en el caso de Bogotá, si Bogotá no recibe pues el acueducto rápidamente los químicos que se requieren para el tratamiento del agua, dentro de algunos días pues ya no se puede eh, pues seguir ofreciendo el servicio. Hace algunos días, tal vez unos 10 días más o menos, en Cali el acueducto salió, pues sacó un comunicado diciendo pues de que se garantizaba el asunto, pero la pregunta es, ¿hasta dónde lo pueden garantizar si de pronto los bloqueos llegan a seguir e impiden pues que esos insumos que son necesarios no lleguen? En fin, entonces mire que allí de pronto toda esta situación va generando unas conciencias donde ya la gente dice, ve, caramba, ve, yo no sabía que esto era así, ve, ¿cómo así? Porque pues como uno vive su día a día y cada quien está pues de pronto en sus propios asuntos, sus propios problemas, sus propias situaciones, y es muy normal el hecho de que uno ve que hay agua todos los días, hay energía todos los días, hay internet que es de los servicios pues digamos más nuevos dentro de lo que pues ya uno tiene,
Cuando yo nací, pues Internet, pues no, nada que ver, no existía. No existía como un servicio pues público. En el año 94, cuando ya se conoce la red propiamente dicha, en ese tiempo, más o menos para ese tiempo Internet tenía alrededor de unos 36 años, por ahí 35 años de haber sido creado. Lo que pasa es que eso funcionaba no para el público, sino que era para entidades gubernamentales, ya lo que era la fuerza pública, pues ejército, todo esto en los Estados Unidos, universidades, no sé si eran también incluyendo estatales y privadas, no tengo muy claro ahora, pero pues por lo menos ya en el año 94 se toma la decisión de listo, que esto salga al público y ha venido teniendo un desarrollo pues que ya ustedes han venido siendo conocedores del mismo casi que desde que nacieron seguramente. Entonces, allí está. Entonces, mire que hay muchas cosas pues que ya se van entendiendo allí. Entonces, son los aspectos que son, digamos, como importantes. Bueno, cuando nosotros hablamos de la priorización, ¿cierto? Aquí nos dice rápidamente lo siguiente, vean. El modelo asume que toda organización cuenta con recursos limitados, entre paréntesis generalmente escasos, y eso es interesante para poderlo ampliar ahora. Y luego anota por lo que es preciso seleccionar, ¿sí?, o priorizar aquellos grupos más relevantes para la organización. Eso siempre va a ser necesario. Dice que con eso se busca pues, asignar los recursos limitados de manera que logren generar el mayor impacto posible, tanto en la organización como en el grupo de interés al que se va a dirigir. Y aquí ahora viene pues una propuesta para basar la decisión de cómo es que uno podría priorizar. Pero yo quiero detenerme un poquito en esta parte que se leyó aquí al inicio, ¿sí? Y pues me gusta ahora que vemos muchos ejemplos en nuestro día a día, por lo menos poder revisarlos. Ayer, en una de las clases que tengo con algunos compañeros de ustedes que están un poquito más avanzados, sucede que nosotros estamos hablando de un tema relacionado con lo que tiene que ver la elaboración de un presupuesto para pues un proyecto pues de investigación, ¿cierto? Dentro de un trabajo pues que ellos tienen que estar ya empezando a sustentar en los próximos días. Y entonces, dentro de lo que nosotros hablábamos, ahí salía algo que era muy importante y es el hecho de que muchas veces, dentro de la elaboración de un presupuesto, uno tiene que tener en cuenta que hay cosas que por lo menos uno no puede, si uno no las va a consumir de inmediato, entonces uno no puede comprarlas de inmediato, sino que hay que adquirirlas en el momento en que ya vayan a ser de consumo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del tema de los alimentos, ustedes ya saben que hay como dos categorías principales, alimentos perecederos y alimentos no perecederos. Entonces, por ejemplo, uno puede comprar grano hoy y ese grano, mientras no le coja gorgojo, como se suele denominar y todo eso, pues hoy usted lo tiene para un buen tiempo. Entonces, eso sí, la responsabilidad de uno es almacenarlo bien y pues que eso no vaya a tener ningún problema pues cuando ya finalmente uno lo vaya a utilizar. Pero si yo voy a comprar alimentos perecederos, pues lo que yo tengo que fiarme es de poderlos comprar en el momento en que yo ya los voy a consumir, porque si yo los compro hoy y eso no se consume rápido, pues ¿qué va a pasar? Que cuando ya se va a mirar, eso ya está pues seguramente echado a perder, ya no se puede consumir, ya antes hay que botarlo, y bueno, todas las cosas que nosotros sabemos. Entonces, allí me parece muy interesante cuando se dice que el modelo, dentro de lo que vamos a hablar, asume que toda organización cuenta con recursos limitados. Entre paréntesis, lo enfoca desde lo que tiene que ver con recursos generalmente escasos. Entonces, revisemos la coyuntura actual. Mire que lo que nosotros estamos viendo es que la economía del país, a pesar de todas las críticas que pueda recibir, es una economía dinámica que se mueve todos los días por A, B, C, D, E. Una estación de gasolina, que normalmente muchas veces aquí le decimos una bomba, pues cierto, bomba o estación de gasolina, pues que es el nombre como más corriente o más normal, pues tiene dentro de sus tanques una capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué observa uno? ¿Qué han visto ustedes? Que estas estaciones de gasolina, si bien es cierto, uno todos los días va a tanquear,
Usted todos los días va a, de pronto, si usted ya tiene un recipiente, todos los días va a llenarlo, 1 galón, 2 galones, usted iba todos los días, ¿cierto? Y de pronto en el imaginario de uno estaba el hecho de que eso, había gasolina por doquier, pero mentiras. Ahí lo que hemos nosotros observado es que dentro de sus capacidades que tienen hay un límite y que normalmente, como ellos ya saben cuál es el flujo de ventas diario, seguramente cada 2 días o dentro del tiempo pues que corresponda, eso tiene que ser abastecido, ¿cierto? Cada cierto tiempo tiene que ser abastecido. Habría que mirar dentro del día a día si eso lo abastecen diario, todas las noches, si lo abastecen eh, cada 2 días. Bueno, uno tendría que mirar. Pero lo que hemos visto en este momento es que eso no es eterno, eso se agota, ¿sí? Entonces mire que ahí uno va entendiendo ya cositas, ¿sí o no? Entonces, y lo mismo es en los supermercados. ¿Qué han visto ustedes cuando de pronto han ido con la familia ya o los envían ustedes a comprar? Yo creo que es, digamos, impresionante el hecho de ver un supermercado día como está, ¿cierto? Están llenos de ropa los que venden ropa, porque nadie está comprando ropa hoy. La gente está buscando es comida, ¿sí? Entonces, el asunto que se ha visto ahí es que uno siempre va al supermercado y normalmente uno siempre los ve llenos, siempre, todo el tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué ha pasado ahora? Claro, se rompe la cadena de abastecimiento, entonces llega un momento en que esos productos se agotan y entonces ya uno mira una realidad distinta. Entonces, por eso es que yo les decía que ahí uno ya va entendiendo por dónde va, como es el dicho, el agua al molino, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo les decía al inicio, esto, porque esto no puede ser eterno, comprendo que así sea, pero esto tiene que dejar muchas enseñanzas y esto de aquí se tiene que levantar una muy buena aprendizaje de esto que sirva para los días que están por venir. No solamente los días inmediatos, en el corto plazo, ni a mediano plazo, sino también a largo plazo. O sea, si de verdad Colombia es una nación que viene cambiando, tiene que aprender de esto, para bien, ¿no? Obviamente que eso es lo que uno quisiera, y ojalá así sea. Entonces, mire que allí, esta situación me sirve a mí para poderles explicar muy bien la situación de los aspectos que tienen que ver con la priorización y cómo se puede manejar eso dentro de las organizaciones. Entonces, uno ya va entendiendo que la economía es dinámica, que es de todos los días, ¿cierto? Y usted lo puede ya, digamos, simplificar con lo que pasa en el hogar. Hay familias que hacen remesa para el mes, pero dentro de ese mes compran lo que es no perecedero, ¿cierto? Porque saben que para el mes hay. Y ya tienen establecido lo que es perecedero, cada cuánto van a buscarlo, cada cuánto van a comprarlo, cómo van a hacer, ¿sí? Hay familias que ya tienen establecido por sus propias capacidades que compran es el diario, que ese es otro aspecto, ¿cierto? El diario, porque no hay de otra. Entonces, como decían en estos días, ¿cómo está hoy día la situación de los que tienen que trabajar a diario y que no han podido trabajar a diario por la situación? Como le escuchaba yo en estos días al alcalde, la señora que vende chontaduro, por ejemplo, los que venden mango, ¿cierto? Esas son personas que normalmente consumen diario. Porque diario es que ya ellos van teniendo sus ingresos. Entonces, obvio, pues en este momento hay unas situaciones muy complejas, pero mire que allí vamos entendiendo mucho más el tema de la priorización, ¿cierto? Y cómo es que se va, digamos, relacionando el tema de los grupos de interés. Entonces, me parece muy interesante aquí. Entonces, ¿cuáles son los aspectos pues, que pueden influir allí para la priorización? Vamos a mirarlo rápidamente. Entonces, se habla de el nivel o capacidad de influencia o dependencia, entre paréntesis, actual y futura, ¿sí? Nivel o capacidad de influencia o dependencia. Eso ya lo implica es la forma del relacionamiento que se van presentando pues entre las organizaciones. Ese es un aspecto pues clave. Luego viene las expectativas y nivel de interés en el compromiso, así como su voluntad en la participación, ¿sí? Entonces dice expectativas y nivel de interés en el compromiso, así como su voluntad en la participación. Entonces ahí ya, digamos, cuando usted establece una relación con alguien,
ya sea a nivel personal o desde el punto de vista pues ya una relación pues comercial, ¿cierto? Pues de todas maneras se generan unas expectativas y obviamente que eso también tiene que llevar a unos compromisos. En todo tipo de relación va a estar presente eso. Y si eso no está presente, pues lo más normal es determinar, no, esto aquí no estoy haciendo nada, o sea, no me estoy beneficiando, no veo que haya un equilibrio. Entonces seguramente ahí es cuando ya se toma la decisión de que esa relación que pudo haber durado o no, pues ya tiene que realmente pues terminarse. Entonces esos son digamos los aspectos que vienen entrando allí y que vienen siendo desde luego relevantes dentro de las situaciones que ocurren pues en una organización, para tenerlo pues muy presente. Seguimos, dice, tipología de la relación preexistente con el grupo de interés. Entonces, cuando ya uno habla de algo preexistente, es como hablar de un antes de, ¿sí? Antes del momento en que ya se había tomado la decisión de relacionarse. ¿Cómo lo puede uno entender? Haga de cuenta, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a un grupo, conocen personas, de pronto las tratan, por lo menos aquí ustedes se suponen, lo normal sería que todos se han venido a conocer apenas este semestre, pero puede ser que en el transcurso del tiempo, a pesar de que tal vez algunos no hayan establecido una relación muy estrecha, ¿por qué no decirlo? Puede ser que más adelante, hablando de esas relaciones interpersonales, de aquí surja, lo voy a decir así concretamente, un matrimonio en el día de mañana. En este momento a nadie seguramente le pasa por la mente, ¿cierto? Pero puede ser que ya el segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre o sexto semestre algo suceda. Y dentro de eso, entonces, de pronto ya cuando hagamos pues el reencuentro de egresados de comercio exterior, uno diga, caramba, ¿cómo así que ustedes vean pues? Entonces ahí ya ve una familia y es decir, eso es lo que yo quiero hablar del tema de lo preexistente. ¿Por qué razón? Porque hubo un contacto, hubo una cercanía, hubo un conocimiento del otro, ¿cierto? Pero todavía no se dio una relación propiamente, ¿ya? Entonces, en las empresas, ustedes han visto que las empresas normalmente pertenecen digamos, organizaciones, por ejemplo, la ANDI, Asociación Nacional de Industriales, ¿cierto? Entonces, ahí está la ANDI, está COPI, y así. Pero entonces, ahí están, sí, entonces se reconocen, pero de pronto no se ha dado la situación donde tenga que haber, digamos, propiamente un relacionamiento, pero ya pasó un tiempo, de pronto una organización hizo un ajuste en su modelo de negocio y dentro de esos aspectos, entonces ya eso genera la necesidad de tener que relacionarse pues con otra que ya se conocía, ya por ahí se saludaban, pero ya no, todavía no había surgido algo estrecho, entonces ahí ya por lo menos vamos entendiendo esos aspectos. Ya habla luego entonces del conocimiento de la organización y relación con el objetivo último del proceso de diálogo, ¿sí? Conocimiento de la organización y relación con el objetivo último del proceso de diálogo. Entonces, cuando ya uno logra realmente saber quién es el otro, pues lo normal es que eso ya permita digamos, entender que desde los aspectos que vienen siendo importantes, se diga, caramba, yo reconozco que estos realmente sí vienen siendo importantes para mí y dentro de eso, entonces estos son con los que yo me tengo que relacionar. No sabía qué representaban, pero veo que si yo logro algo allí, pues va a ser prioritario para el avance de mi organización. Entonces, digamos, es lo que ya uno puede llegar ahí como a entender y o tener presente. Luego se habla del tipo de grupo de interés, donde ya obviamente pues ya uno tiene después de eso necesariamente que hacer como la categorización, identificarlo, cómo es que va a quedar. Y dentro de esos aspectos pues uno habla ya de público, interno,
social o corporativo, que finalmente es lo que para nosotros pues va a contar. Y ahí ya se llega a lo que es la dimensión geográfica del proceso, porque de todas maneras siempre va a ser importante tener muy presente, tener muy en cuenta la ubicación, ¿sí? Así como cuando uno está pues en Cali, en la ciudad, y uno dice, bueno, ¿qué tan conveniente me es estar en el sur? ¿Qué tan conveniente me es estar en el norte, el oriente, el occidente, la parte central? ¿Sí? Entonces, pues uno normalmente pues ubica y dentro de eso uno ya va estableciendo entonces cuáles son los aspectos que para uno van siendo convenientes en un momento dado. Entonces, eso es lo que ya allí se va teniendo pues como presente. Y esos son, digamos, los aspectos y los detalles que uno tiene que tener allí en cuenta, ¿sí ven? Entonces, eso es. Entonces, ahí ya vamos entendiendo pues lo que se usa con esa priorización. Entonces, desde luego ahí se termina con una que es el contexto social, que desde luego es fundamental, porque el contexto social pues es clave. Y mire que aquí quiero dar un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día, que algunos empresarios lo han venido manifestando. Por ejemplo, cuando suceden este tipo de cosas, pues hay empresas que sufren mucho, ¿no? Entonces, a veces hay como un despropósito porque se dice que se busca algo por alguien, pues por un grupo de personas o por todos, pero olvidamos que a veces dentro de la forma en que se den las cosas, entonces se deja de lado que eso igual trae afectación muchas veces para ese mismo grupo que se busca defender, porque dentro de la afectación que hay cuando una compañía no puede seguir con su dinámica normal, entonces eso genera incumplimientos, y cuando hay incumplimientos genera penalización, y cuando hay penalización muchas veces hay compañías que definitivamente se ahogan y no pueden seguir adelante. Entonces, ¿qué dice el comentario? El comentario es que, digamos, hay empresas, ustedes que van a ser los duros del comercio exterior cuando terminen, que se están, digamos, formando en ello, van a aprender a reconocer dentro de unos semestres todos los pasos que se tienen que dar para el relacionamiento con el exterior. Van a aprender lo que implica importar, lo que implica exportar, ¿cierto? Luego les digo que van a ser los duros del tema dentro de unos semestres, dentro de unos meses. Y eso lo van a aprender muy bien. Entonces van a tener en la cuenta de que, digamos, cuando surge la protesta social, que es muy importante, por eso es que en todo hay reglas de juego, ¿sí? Entonces, una de las cosas pues que se están no combatiendo, pero digamos que sí se censuran, es el hecho de que el bloqueo no hace parte de la protesta social. Incluso eso está convalidado en los reglamentos de Naciones Unidas hasta el punto de que cuando hay bloqueos, entonces allí se atenta contra los derechos humanos, ¿sí? Eso está claro. Entonces, eso es algo que se tiene presente ahí. Entonces, el comentario a qué va. Una empresa surge, lucha, se esfuerza por consolidarse y después de que logra un reconocimiento interno, un reconocimiento local, busca entonces expandirse. Y la forma de expandirse es aprovechando los acuerdos, los tratados que la nación haya hecho con otras naciones. Entonces, pues por lo menos ustedes saben que Colombia es un país que tiene, dentro de los países pues con los que son, digamos, se establecen relaciones en un amplio porcentaje, pues uno de ellos es Estados Unidos. Colombia tiene firmados actualmente, no tengo presente cuántos tratados de libre comercio, pero pues hay varios. Y entonces, pues habría que ya mirar en detalle hasta qué punto son buenos los tratados de libre comercio establecidos o hasta dónde no, ¿cierto? Pero el asunto es que de todas maneras hay algunas organizaciones que no necesariamente tienen que ser organizaciones poderosas, sino que haga de cuenta, supongamos que dentro del emprendimiento, dentro de la actividad que hicimos en el segundo consolidado,
asumamos que a ustedes les queda sonando en sus cabecitas. Y ustedes dicen, hola, qué bueno sería, chicos, ¿se acuerdan del trabajo que hicimos en Fundamentos de Administración? Que al profesor le gustó y nos dijo que sería importante de pronto hasta seguir considerándolo ahí. En serio, ahora que nosotros hemos aprendido esto, ¿por qué no llevamos eso a feliz término? O sea, que eso sea una realidad. Entonces, supongamos pues que ustedes empiezan en ese proceso y que con la ayuda de Dios, pues yo soy creyente, ¿no? Y con el trabajo de ustedes, el esfuerzo de ustedes, la cosa vaya surgiendo bien, ¿cierto? Entonces, asumamos que después de unos años ustedes dicen, listo, ya tenemos coronado el mercado nacional. Y yo creo, de pronto alguno dice, yo creo que podemos ampliar el asunto, o sea, ¿por qué no tocamos puertas a nivel internacional? Empecemos a explorar eso. Finalmente, ahí estamos nosotros dentro de nuestra disciplina y formación que hemos adquirido. ¿Sí? Entonces, de pronto ya usted empieza a relacionarse con otros países y sucede que cuando pasan este tipo de situaciones como las que ya están completando hoy 17 días, eso ya va generando lo que a veces dicen una bandera negra. Y era la preocupación que exhibían hace unos 5 días, un poco más, algunos empresarios. Porque ellos manifestaban que esto lo que generaba es que había un tiempo donde los de afuera les llamaban, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la cosa? Y hoy día ya no los llaman, sencillamente dice, ah, bueno, ya Colombia, pues con esto que pasa allá, nada que ver. ¿Usted sabe qué? Busquemos otro mercado, otro que sí nos provea. Entonces ya se pueden ver otros mercados, por ejemplo, de Perú, ¿sí? Ecuador, ¿eh? Y así. Entonces ya Colombia, out. Entonces, ¿qué pasa? Que al de ser declarados así, entonces, todas esas expectativas, todo ese trabajo, porque es que cuando una empresa logra eso, ahí hay un trabajo que eso no es tan simple. Entonces tiende pues al traste. ¿Ya? Entonces, pues yo decía, muchas veces, a pesar de que hay algunas cosas que puede buscar algo, entonces, ahí uno diría que hay que saberlo hacer, ¿no? Había que buscar como un modelo que permita realmente que la afectación no sea a quienes se busca muchas veces pues ayudar, que es al pueblo pues en general. Entonces esa es digamos como la situación, eso es algo pues obviamente muy complejo pues eso, pero digamos que pues el deber es aquí poder ver nosotros realidades, ¿no? Poder reconocer en nosotros situaciones pues que finalmente se pueden presentar y que ya dentro de toda esa capacitación que ustedes van a ir teniendo y todo ese conocimiento que van a ir adquiriendo, ya entonces ustedes vayan viendo cómo es que se puede hacer ese direccionamiento que es, digamos, fundamental. Muy bien, entonces, siguiendo con esto, aquí hay unas herramientas reconocidas como de diálogo y desarrollo del proceso, ¿cierto? Entonces, aquí dice que luego puede hacer ese proceso de la priorización y de revisar todos esos aspectos que pueden ser, digamos, fundamentales. Hay una siguiente etapa y es establecer para cada grupo de interés una metodología que, como indica allí, teniendo en cuenta el nivel de prioridad, sirva para detectar e identificar las expectativas que habíamos dicho nosotros que se generaban. ¿Sí? En todo tipo de relación hay unas expectativas y por ahí hablábamos pues del compromiso. Entonces mire que aquí, dentro de eso, habla de que se pueden distinguir 3 niveles de compromiso. ¿Cuáles son esos? Unos son los reconocidos como herramientas unidireccionales, herramientas bidireccionales y herramientas integradoras, ¿cierto? Unidireccionales, bidireccionales y integradoras. Entonces, ¿qué son las herramientas unidireccionales? Vamos a mirar rápidamente lo que esto pues implica para poderlo entender. Cuando nosotros hablamos de lo unidireccional, entonces hay que tener muy en cuenta que allí implica una sola dirección, ¿sí? Eso está claro. Entonces dice aquí, son aplicables generalmente a aquellos grupos de interés menos relevantes para la organización o con menor capacidad de compromiso. ¿Y de qué trata? Dice, entonces se trata generalmente
del control de la información que emite el grupo de interés, y eso es a través de medios públicos, o también del establecimiento de cauces informativos hacia el grupo de interés, que en este caso son boletines o comunicación corporativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo unos grupos de interés, yo los reconozco como mi grupo de interés, pero sucede que yo soy consciente de que ese grupo de interés pues no es prioritario para mi organización. Sin embargo, yo tomo la decisión de relacionarme con ese grupo de interés. Entonces, allí se establece una relación unidireccional, no necesariamente tiene que ser bidireccional, porque finalmente es un grupo de interés, pues que mientras de pronto el modelo de negocio que se tiene establecido, mientras el relacionamiento que se tiene allí no cambie, entonces seguramente pues el grupo de interés seguirá siendo un grupo de interés, en este caso secundario, ¿sí? Secundario. Pero de todas maneras, yo tengo claridad de que es bueno atenderlo, de que es bueno tenerlo ahí presente. Entonces, eso es como cuando usted, como individuo, como persona, tiene establecida un comportamiento siempre. Sea quien sea, usted le va a tratar siempre con respeto. Y al usted tratarle con respeto es porque usted reconoce a la otra persona como eso, como persona, como ser humano, independiente de su inclinación política, independiente de su inclinación religiosa, independiente del comportamiento que tenga pues, en su accionar, pero usted le reconoce. Y cuando ya uno toma esa acción, entonces seguramente ahí se establece un direccionamiento, una relación en una sola dirección, porque pues usted no está interactuando con ese individuo, ¿cierto? Sencillamente que usted le saluda, cómo está usted, cómo se encuentra de pronto, si comparten en alguna reunión, pues allí, pero como usted ya reconoce que no es prioritario para lo que usted hace, pues no es necesario pues tener ahí presente pues como una relación, digamos, estrecha. Eso mismo pasa entre las organizaciones, entonces de pronto usted sí lo que hace es que supongamos que usted empieza pues a gestionar un emprendimiento, entonces usted qué busca, usted comunica, ¿cierto? Comunica, y entonces, porque pues eso sí, imagine, usted hace un emprendimiento y qué tal que usted sea mudo o muda, pues que usted no le diga a nadie lo que está haciendo, entonces ¿cómo busca uno lograr, digamos, captar clientela o ganar clientes o ampliar el mercado? No, uno tiene que darse a conocer, ¿sí o no? Entonces, de todas maneras allí ya tiene esa situación pues que finalmente puede ser, digamos, importante. Entonces, ahí vamos entendiendo pues los aspectos que son, digamos, claves dentro de lo que sean en las diferentes organizaciones. Ahora veamos los que son los bidireccionales, ¿sí? Entonces, cuando yo ya hablo de bidireccional, entonces yo ya estuve hablando de doble dirección, ¿sí? En dos vías, ¿sí o no? Entonces, es un aspecto pues importante. Entonces, mire lo que nos dice acá. Se trata de herramientas mucho más complejas que las anteriores, ya que contemplan la posibilidad de un intercambio informativo. Claro, ya no puede ser en una sola dirección. ¿Qué más anota allí? Se busca trabajar junto a los grupos de interés para conocer e integrar sus expectativas en el desarrollo de la actividad de la organización de manera limitada, ¿sí? Y lo otro que dice es, varían en un rango desde la información activa a las consultas, entonces son encuestas, paneles y muchas más que se puedan dar, ¿cierto? Ya sean que se establezcan de manera pues directa en el sentido que ya sean ahí pues cara a cara, face to face. Y ahora hemos ganado en algo, ¿no? Que eso ya, como dice uno, llegó para quedarse. Estos últimos 14 meses nos han enseñado a nosotros cosas. Y por lo menos, pues, es decir, yo nunca pensé, soy sincero, que iba a llegar el día en que dentro de mi actividad laboral yo fuera a dar clases desde la casa. O sea, nunca me pasó eso por la cabeza, sinceramente. O sea, es que a pesar de que ya uno sabe que el tema de la educación virtual
Esto no es propiamente educación virtual, ¿no? Por eso se llama presencialidad asistida por tecnología. Es otro concepto, porque si usted analiza muy bien lo que es la educación virtual, la formación virtual implica muchas más cosas, ¿cierto? Entonces, a pesar de eso, de que la virtualidad ya existe hace ya un buen tiempo y que vienen pues ganando terreno, la verdad nunca me pasó que iba a vivir esta experiencia. O sea, no lo veía tan cerca, pues en otras palabras. Pero mire que llegó. Entonces, hay muchas cosas que han llegado para quedarse. El trabajar en casa, como todo en la vida, tiene sus pros, tiene sus contras, ¿sí? Todo tiene sus pros, tiene sus contras. De hecho, fíjense que ayer creo que el presidente firmó ya la ley que establece o regula el trabajo en casa. Y eso es algo que se presentó necesariamente por la condición actual. Ahora, es una bendición tener uno la posibilidad de tener esta forma de relacionarse con las personas, claro, claro. Se imagina, yo a veces he dicho lo siguiente en estos últimos 14 meses, hola, ¿cómo hubiera sido si esta situación se hubiera presentado, no sé, 10 años atrás? Pues yo creo que había sido muy crítico, porque hasta hace 10 años algunas de las plataformas que nosotros empezamos a conocer, por lo menos en mi caso particular, cuando se dio esta coyuntura, no estaban presentes todavía. Por ahí uno hablaba del Skype, pero el Skype pues uno lo utilizaba ahí básicamente pues para llamadas y entonces verse allí y eso iba generando expectativas. Pero el asunto fue que hasta yo creo que 10 años atrás, para el sector nuestro, el académico, habría sido de por sí que no ha sido una cosa pues que uno diga ha sido todo ok, porque ha generado problemas, los problemas los ha generado, ustedes pueden ver en los medios, pueden ver en los noticieros, en las publicaciones de los periódicos, pues la afectación que ha generado. Pues yo creo que 10 años atrás, o sea, estamos hablando del año, en este caso, 2010, 2011, o pongámosle 20 años, pues no, pues peor. Entonces, ahí la verdad que digamos que es una fortuna tener este medio y esto ha llegado para quedarse y esto en algunas cosas va a generar cambios en lo que es las instituciones universitarias y va a ser muy, por lo menos si ustedes miran las páginas de muchas instituciones de educación superior, ustedes han visto como en el último año la oferta la han, digamos, reconfigurado para facilitar mucho más el acceso a esas instituciones. Entonces yo he visto en algunas, para no ser, pues, para no nombrarlas pues, con su nombre, o sea, no llamarlas con nombre propio, donde incluso generan, por lo menos, vámonos para UGA, entonces para que la gente no tenga que ir a Cali, entonces nosotros vamos a UGA, ¿sí? Y entonces seguramente han establecido convenio en algún lugar pues para que las clases las puedan recibir allí y la gente se capacite y se forme y toda la cosa. Hay programas que dentro de la información pues que se da, no es necesario ir hasta la universidad, porque incluso hay programas donde los laboratorios no son laboratorios que tengan necesariamente que estarse dando allá. Pues no es como el caso de programas como electrónica, mecatrónica, que también me relaciono con ellos, que hay laboratorios que realmente necesariamente sí tienen que ser presenciales, necesariamente. Entonces, ese es un contexto muy distinto, ¿cierto? Entonces, en esos programas académicos donde la gente puede aprender desde su casa, en una interrelación como la que establecemos nosotros, pues ahí también se puede abrir una oportunidad para ofrecer programas virtuales, ya con todas las de la ley de la virtualidad. ¿Sí me hago entender? Y así, y la gente se forma y la gente se capacita y eso evita tener que ir en un vehículo, sea propio o ya que usted paga el servicio, soportándose pues un trancón de tanto tiempo, que tenga que salir. Yo por lo menos en el estudio más reciente, muchas veces de la institución, para llegar hasta el sur, a la Universidad Autónoma, en la Universidad Autónoma yo tenía clases 6:30, pero yo muchas veces tenía que salir a veces dependiendo del día, o si era viernes, por ejemplo, 4:30, de tal manera que yo pudiera llegar sin problema, porque ya uno sabía el trancón, de los problemas y todas esas cosas. Entonces,
La idea era no salir, por tardar, salir 5 de la tarde. Había días que sí se podía salir uno a las 5:30, no era tan complicado. Pero es por eso, por los problemas pues, de trancones y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, imagínense que eso, todas estas cosas aquí, y esto ya apropiado dentro de estas herramientas bidireccionales que se presentan, pues traen una facilidad. Entonces, ya es el asunto de saberlas manejar y el asunto donde ya uno tiene que buscar que te ofrezcan un buen servicio que te garantice pues que lo vas a tener todo el tiempo y disponible, ¿no? Y también eso genera que por lo menos las empresas, por lo menos hay una cosa que pues yo le doy gracias a Dios y es el hecho de que la verdad no me he visto afectado en cortes de energía eléctrica ni nada de esas cosas. Que por lo menos para el caso nuestro, pues se imagina sería pues crítico. De hecho, a veces ustedes me han dicho, profe, compañero tal no ha podido, que le pasa esto, entonces ahí pues uno sabe que hay cosas que se pueden salir muchas veces de las manos. En el último punto de la herramienta bidireccional dice que con frecuencia son las más indicadas, aún para los niveles más críticos de los grupos de interés, aunque es preciso gestionar sus riesgos y oportunidades de manera correcta para garantizar el máximo nivel de éxito, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque pues de todas maneras como hay un relacionamiento y hay un intercambio allí, por eso es bidireccional, entonces es más complejo porque de todas maneras pues implica seguramente algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta para que el tema funcione y dentro de ese aspecto de que el tema funcione, entonces viene siendo pues digamos como importante y o relevante tener en cuenta que allí tienen que haber unos compromisos, ¿no? Y que dentro de eso pues se tiene ya que cumplir y digamos que son aspectos pues que finalmente vienen siendo importantes dentro de la organización, según pues obviamente según corresponde. Entonces mire que ahí ya se van dando pues ese tipo de situaciones y ya uno va teniendo muy presente qué es lo que hay que tener finalmente en cuenta. Y en las herramientas integradoras, vamos a mirar rápidamente qué nos dice para las herramientas integradoras. Dice que aquí se trata de herramientas en el nivel superior de desarrollo del modelo de gestión de los grupos de interés que consisten en la integración de los stakeholders en los procesos de toma de decisiones de la compañía. Ojo con esto, vean. En la integración de los stakeholders en los procesos de toma de decisiones de la compañía. Voy a leer lo que sigue para ya contextualizar. Dice, incluyen procesos de asentamiento y participación directa en relación a algún aspecto de la actividad de la organización o incluso en la delegación de algún tipo de actividad. Y luego indica, son estructuras realmente complejas, aptas únicamente para aquellas organizaciones con una sólida madurez, ojo, una sólida madurez, que eso también es importante tenerlo en cuenta, en responsabilidad social empresarial y diálogo con los grupos de interés y que identifican a sus stakeholders como un elemento realmente esencial en su modelo de negocio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya uno habla de que hay una integración allí o son herramientas integradoras, es porque pues uno puede darse, no necesariamente el lujo, pero sí la oportunidad de que dentro de la relación que se establezca con el grupo de interés, ellos puedan influir para la toma de decisiones. ¿Sí? Interesante, ¿cierto? Voy a presentar un ejemplo. Supongamos que nuestra institución, la FCC, hace un acercamiento con los estudiantes de los semestres superiores. ¿Por qué semestres superiores? Porque se supone que ya cuando un grupo está en un semestre ya superior, hablemos de quinto, sexto, de pronto después de cuarto, después de que ya las personas han recorrido año y medio, después de haber estudiado 3 semestres, entonces ese recorrido de año y medio les da cierta madurez, ¿cierto? Entonces, por lo menos ustedes están en primer semestre. Y yo diría que ya pueden haber sentido cambios en su pensamiento, en su criterio, en comparación a los que tenían cuando iniciamos febrero del 2021.
Es decir, en febrero de 2021 ustedes tenían pues unas percepciones, ¿cierto? Y ahora que han transcurrido ya, nosotros estamos al día de hoy en la semana 14 que termina mañana. Entonces, luego de 14 semanas, sumando una que fue la Semana Santa, 15 semanas, entonces muy probablemente para ustedes algunas cosas ya han ido cambiando, por lo que ya han ido conociendo, por lo que ya han ido aprendiendo. Entonces, cuando ya ustedes recorran año y medio, ya hayan quemado año y medio, ya hayan culminado primer semestre en su totalidad, segundo semestre en su totalidad, tercer semestre en su totalidad, entonces seguramente es un momento donde ya ustedes tienen una mayor madurez, ¿sí? Es decir, sería, o sea, uno diría que es lo que uno debe esperar, ¿cierto? Que las personas ya tengan una mayor madurez, un sentido más crítico, un sentido más claro, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Y en su momento ya lo van a ver, ¿sí? O sea, eso se va a notar, ¿sí me hago entender? Y yo podía dar un ejemplo allí. Por ejemplo, hace 8 días ustedes dijeron, no, no vamos a... Me dijeron un día antes y eso yo se los agradezco porque al menos me lo dijeron. Entonces yo ya sabía qué atenerme. Pero yo podría decir que en un año y medio tal vez ustedes digan, no, ¿sabe qué? Bueno, la flexibilidad como igual no está anulando el hecho de que tengamos que ver clase solamente que sirve pues para ampliar algunos conceptos, para repasar algunas cosas que ya se han trabajado. Entonces hagamos lo siguiente, los que están dentro de la actividad, de la coyuntura actual, pueden atender la actividad, pero los que no estamos dentro de la actividad, entonces vamos a vernos con el profesor, incluso para que nos ayude a explicar unas cosas que no hemos entendido muy bien, ¿sí? Entonces eso puede suceder en año y medio, yo diría que eso puede llegar a pasar, ¿por qué? Porque ya se va adquiriendo una mayor madurez, ¿cierto? Entonces eso viene siendo muy importante, entonces eso uno lo va notando y es el crecimiento personal que uno va teniendo, ¿ya? Entonces póngale cuidado, dentro de ese aspecto, de pronto la institución dice, bueno, reunimos a los grupos superiores y queremos preguntarles a ustedes, dentro de lo que ya conocen, considerando que ya algunos ya trabajan, que llevan tiempo trabajando, entonces, ¿qué piensan de nuestra oferta académica, de lo que como institución estamos ofreciendo hasta el día de hoy? Y de pronto, ¿qué les gustaría? De pronto que se agregara, ¿qué creen ustedes que nos hace falta? ¿Qué creen ustedes debe ser, digamos, el accionar de la institución para fortalecerse en el futuro, para fortalecer la oferta académica que tenemos? ¿Qué les gustaría? ¿Cuáles son las críticas que ustedes tienen al modelo actual que tenemos establecido dentro de lo que es la oferta académica? Entonces, se prepara de pronto una encuesta bien hecha, obviamente, que por lo menos uno le solicite a estas personas que la respondan con toda la sinceridad, con toda la libertad. Entonces, ¿qué ocurre allí? Si eso llegara a suceder, que a veces sucede, hay organizaciones que lo hacen de esa manera, entonces, confiando en que las personas realmente por el amor a la organización, en este caso, dentro del ejemplo que yo presento, por amor a la institución, entonces realmente, digamos, lo establezcan, lo hagan. Sucede que, pues seguramente eso cuando se analiza, cuando se profundizan las respuestas que se tienen allí y se evalúa la pertinencia de las observaciones hechas y se hace un mea culpa o una autocrítica, que eso siempre es importante para todo tipo de organización, entonces tiene que salir algo bueno de eso. Y el salir algo bueno de eso es que ya se dice finalmente, ok, entonces vea, hagamos una cosa, entonces vea, vamos aquí a hacer algunos ajustes, algunos cambios, y entonces para que esto se fortalezca y para que pues ya los que van a ingresar, los próximos, pues realmente se beneficien de eso y obviamente pues con el agradecimiento a nuestros estudiantes por el apoyo que nos han dado al manifestarnos esto de manera amplia. ¿Sí? Y ahí es donde ya se representa una herramienta integradora, porque entonces la organización tuvo la capacidad de integrar a uno de sus grupos de interés, de convocarlo, buscando con eso que de acuerdo a la información que este proceso entrega,
se hagan algunos cambios, algunos ajustes. Y eso es muy importante, ¿sí? Y es una forma de tener una herramienta integradora allí. Y eso, obviamente, la organización que lo haga, pues va a ganar, porque pues de todas maneras, uno de sus grupos de interés que va a ser muy importante, que es prioritario, le está entregando información valiosa. Además, porque ya se trata de personas ya con una madurez, como les digo yo, que viene siendo pues importante. Entonces, por aquí yo ya quiero pasar a la entrevista porque pues ya el tiempo se nos va, digamos, agotando y no quiero pues dejar de pasar de que escuchemos el audio, el video en este caso. Pero aquí dentro de esos aspectos que vienen siendo importantes, que por aquí se van ampliando, si no los alcanzo a explicar ahora, pues ustedes los pueden revisar, se presentan 3 modelos que vienen siendo pues importantes por la relevancia que estos tienen para una organización desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la gestión de los grupos de interés. Entonces, aquí yo ya los voy explicando, ¿cierto? Cada uno de ellos, cuáles son, digamos, sus principales características, por lo menos este me parece muy importante por las áreas que atiende, ¿no? Habla de la alta dirección, habla del entorno ambiental, habla de los clientes, habla de los inversores, proveedores, competencia, personas que integran la organización, administraciones públicas, el entorno social. Entonces, mire que ahí ya como que integró a todos esos grupos, los tuvo en cuenta. Entonces, aquí va mostrando el relacionamiento que tiene pues con cada uno de estos. Y sucede que luego ya tenemos este sistema de gestión ética y socialmente responsable, donde se ve allí como una pirámide y dentro de eso pues se van dando los fundamentos que vienen siendo pues como importantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver si alcanzo a hablar un poquito ahora de esto. Me podría devolver, pero el asunto es que quiero que nosotros veamos aquí esta entrevista que me parece que es importante antes de que el tiempo se nos termine y para ya decirles algo para tener en cuenta. Entonces, aquí la cierro nuevamente porque es que tengo que habilitar la parte del audio para que ustedes lo puedan escuchar. Y entonces aquí la presento nuevamente, la vamos a ampliar y ahora sí ustedes la van a poder escuchar. Vamos a mirarla con todo el interés y entonces empieza a rodar. Esther Trujillo es socia fundadora de Plan B de Estrategias, una microempresa que asesora en procesos de relación con grupos de interés. Ha recibido el premio a la mejor directiva de responsabilidad social en España otorgado por Fundación Alares y es vocal de la Junta Directiva de UNICEF Madrid. Esther, en responsabilidad social se habla mucho de los grupos de interés. ¿Nos podrías comentar qué son los grupos de interés? Pues yo creo que los grupos de interés han sido los grandes olvidados dentro del entorno de la responsabilidad social, ya que muchas organizaciones hacen proyectos, hacen políticas destinadas a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores y no se acuerdan de indagar quiénes son, qué intereses tienen, cómo pueden colaborar, en qué opiniones coinciden y ajustar un poco las políticas que hacen a las expectativas de esos grupos de interés. Llamamos grupos de interés académicamente a cualquier persona o grupo de personas que puede resultar afectado o que puede afectar la consecución de un objetivo empresarial. Básicamente, lo que tiene de interesante la descripción académica es que los grupos de interés están relacionados con los objetivos que la empresa quiera conseguir. Si tengo el objetivo de preservar el medio ambiente o tengo el objetivo de mejorar el clima laboral, los grupos de interés serán diferentes. Y ese es el enfoque que yo creo que es más interesante, ¿no? Que una organización cuando elabora políticas para sus grupos de interés, primero haga una búsqueda y se interese por conocer quiénes son y qué preocupaciones tienen. Claro, y mantener siempre la idea de que es una relación bidireccional con el grupo de interés, ¿sí? ¿Lo ves Bueno, como no algo tiene bidireccional? por qué ser bidireccional. Es posible que la empresa o la organización sea muy dependiente de un grupo de interés para la consecución de un objetivo y el grupo de interés realmente no sea consciente de que esa empresa está intentando elaborar una política para ellos. Pero lo que creo que es interesante es que la empresa tenga la proactividad de buscar a los grupos de interés y de acercarse a ellos y de compartir sus objetivos con ellos. ¿Cómo determinas
¿cuáles son tus grupos de interés? Bueno, hay que buscar herramientas para elaborar mapas de grupos de interés. Hay muchas, pero básicamente lo que hay que buscar es qué personas o grupos de personas pueden tener impacto positivo o negativo en el recorrido que yo tengo que hacer para conseguir un objetivo. De manera que tenemos que buscar aquellos grupos que nos podrían ayudar a conseguir el objetivo y convertirse en nuestros aliados, y también aquellos grupos que podrían dificultar o impedir que consigamos ese objetivo. Y a estos también hay que dirigirse de otra forma diferente, obviamente, con otra preparación, pero también hay que intentar abordar las relaciones que son más conflictivas en el momento adecuado, con la intensidad justa, buscando, bueno, pues a quién podría molestar lo que yo voy a hacer cuando voy a intentar conseguir un objetivo. Es decir, para la empresa es útil determinar sus grupos de interés para poder cumplir sus objetivos. Podríamos decir... Sí, es útil, y sobre todo yo creo que es una herramienta de gestión de riesgo, en tanto que hay posibles grupos de interés que no son muy amigos de lo que va a suceder en la consecución de ese objetivo, y abordando desde el diálogo la relación con ellos, pues yo podría conseguir girar esa opinión de opinión desfavorable a opinión, si no favorable, por lo menos neutra. Y en el caso de los grupos de interés afines, pues vincularlos de alguna manera al proyecto, pedirles su opinión, colaborar con ellos, encontrar territorios conjuntos de trabajo. Una empresa, y entendiendo empresa, cualquier tipo de organización, ¿tiene grupos de interés distintos según objetivos distintos tengan? Ajá. Sí. Hombre, si una empresa tiene, por ejemplo, el objetivo de establecerse en un país de Asia, tendrá unos grupos de interés determinados, y si tiene el objetivo de cerrar una planta en un país diferente, pues tendrá otros grupos de interés. Las personas y grupos afectados por el objetivo de cerrar una planta de producción serán diferentes a aquellos que yo tengo que localizar y trabajar para abrir una nueva línea de negocio o una nueva sucursal en otro país. ¿Qué factores claves visualizas tú, conoces tú, para una gestión responsable de los grupos de interés? Bueno, lo más complicado quizás sea la política de apertura de la empresa, ¿no? En términos de diálogo, en términos de transparencia. Y no siempre es fácil que la empresa esté dispuesta a abrir las puertas y que vengan los grupos de interés, que vamos a trabajar con ellos. Y yo siempre digo que hace falta, primero, una humildad muy grande. La empresa tiene que reconocer que no lo tiene todo, que no lo sabe todo, que no lo puede hacer todo ella sola. Por lo tanto, creo que es un ejercicio de humildad. Y por otra parte, creo que hay un ejercicio de transparencia y de apertura muy grande, y el confiar que esa relación va a ser más estable, más sólida y más favorable a la consecución del objetivo cuanto más transparentes somos con los grupos destinatarios. ¿Cuáles son los grupos de interés básicos? O sea, los que suelen... Yo soy una empresa que no conozco nada de grupos de interés, te acabo de escuchar y digo, wow, tengo que determinar cuáles son mis grupos de interés. ¿Cuáles pueden ser los básicos? Vale, yo diría nuevamente, primero identifica tus objetivos de negocio o tus objetivos estratégicos, y después busca tus grupos de interés. Pero en genérico, la mayoría de las organizaciones dicen que sus grupos de interés son los clientes o los usuarios, los proveedores, el medio ambiente, entendido como un ente. Después tendremos que buscar dentro del grupo medioambiental o de los intereses medioambientales de la empresa qué personas o qué organizaciones representan mejor esos intereses, ¿no? Estaría la sociedad en su conjunto, representada, por ejemplo, a través de las grandes asociaciones que se mueven en la sociedad civil. Tendríamos la administración pública, dependiendo del negocio tendría mayor peso o menor peso, la administración incluso a nivel local, autonómico, nacional, mundial. Tendríamos obviamente todos los grupos de interés internos, que aunque los menciono en último lugar son los primeros, que son los empleados, incluso a veces los familiares de los empleados, la dirección de la empresa, todas las personas que están haciendo que la empresa funcione. Creo que dos grandes descubrimientos en torno al mundo de los grupos de interés, o stakeholders como se conocen también, son primero cómo la empresa puede multiplicar el potencial de sus proyectos, de sus acciones cuando entra en colaboración con los grupos de interés.
abordando la colaboración siempre desde aquello que nos une, no desde aquello que nos enfrenta, ¿no? Y este suele ser uno de los grandes errores a la hora de trabajar con los grupos de interés. No se puede empezar una relación desde la confrontación, se debe empezar desde aquello en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Y la segunda lectura es que la relación con los grupos de interés casi nunca es simétrica. Es decir, que un grupo sea un grupo clave para una organización no quiere decir que la organización sea un grupo de interés clave para ese grupo. Por lo tanto, debemos saber siempre dónde uno está situado y que no necesariamente la otra parte va a estar situada en el mismo terreno. Lo que no es fácil tampoco, ¿eh? Claro, porque es dar poder, es quitar poder. Es un juego de poder, sí. Sí, es un juego de poder. Sí. Vale. Bueno, ahí quería que vieran el final con el ascensor y toda la cosa. Entonces, mire que si ustedes prestan atención a lo que dice la señora ayer en la entrevista, aquí yo al final les comparto la dirección del video para que lo puedan ubicar y no tengan problema en caso que quieran volverlo a escuchar y todo el asunto. Entonces se van a dar cuenta de que de los aspectos que nosotros hemos hablado, hemos tratado, pues ella ahí lo resume de una manera pues muy sencilla, muy simple, y es un discurso muy interesante pues basado en la experiencia que ella tiene. Y allí habló de que no necesariamente tiene que haber una relación bidireccional, que eso depende, que es relativo, que todo va de acuerdo a la importancia o relevancia pues que el grupo de interés genere, que no necesariamente si para nuestra organización el grupo de interés es fundamental, clave, no necesariamente ellos pueden ver a nuestra organización de la misma forma, ¿no? Entonces eso es algo pues que desde luego es así y vale la pena pues tenerlo allí en consideración. Entonces, antes de que se me vayan, quiero presentarles algo acá, permítanme, yo abro aquí el archivo a ver qué lo dice, porque hay un taller para tener en cuenta. Yo ya les había hablado la vez anterior de él, pues de la idea, pero como aquí ya está digitado, quiero explicarlo, y ese ya está incluso ahí en la plataforma. Entonces permítanme, yo amplío la información para que lo tengamos presente. Póngale cuidado. En el consolidado número 2, en 2 sesiones, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un buen trabajo de ustedes, donde pues allí, como este es un grupo relativamente grande, entonces nos tocó conformar grupos pues con un buen número de personas, que eso puede facilitar nuestro proceso para este próximo taller. Este próximo taller dice lo siguiente: de acuerdo al tema tratado sobre la gestión de los grupos de interés con los grupos conformados en el consolidado 2, prepare una exposición en la que tenga en consideración la propuesta de emprendimiento que presentó en el consolidado referido, que responda a lo siguiente. Entonces, lo primero es identifique los grupos de interés primarios, la segunda es identifique los grupos de interés secundarios, la tercera es de los grupos de interés identificados en los puntos 1 y 2, especifique cuáles son los internos y cuáles son los externos. El punto número 4 es especifique el rol y o actividad que representa cada grupo de interés para la organización. Y la número 5 dice, por último, de acuerdo al criterio del equipo de trabajo, indiquen cuál es el grupo de interés más importante para la organización y por qué. Seguramente se logrará identificar que a pesar de que pues, pueden haber algunos allí entre los que son primarios, haya uno que es pues que genere ese nivel de dependencia y priorización pues que habíamos hablado nosotros ahora que estamos tratando el tema. Dice aquí una nota que es importante tener en cuenta y es: el archivo debe entregarse al enlace de Moodle, presentación en PowerPoint, y tendrá un tiempo de sustentación de 10 minutos. O sea, esto es algo pues que no va a ser tampoco muy extenso, yo creo que 10 minutos para que nos alcancemos a escuchar todos es más que suficiente. Entonces, la idea es que, como ya ustedes tienen un trabajo previo, que la idea es profundizar en él y no perder de vista,
Entonces, que tomen esto que hemos hablado desde la clase anterior, hace 2 semanas, con lo que ya hemos completado hoy y basados pues en la entrevista que acabamos nosotros de revisar, de escuchar, para que puedan dar respuesta a las 5 preguntas y poderles escuchar. Incluso como normalmente estamos entre 4 y 5 personas, yo diría que cada uno habla de un caso y ahí ustedes se reparten, pues, y entonces uno dice, bueno, no, los primarios son estos, la otra persona dice los secundarios son estos y así. Entonces, como para que todos puedan participar, ser escuchados, lo cual viene siendo pues importante. Entonces, ese es el trabajo. El trabajo lo hacemos para la próxima sesión. Y miren que hoy nosotros estamos en sesión número 14, lo cual significa que ya nos quedan 2 semanas. El tema con el que yo voy a terminar, porque es un tema que es muy importante abordarlo, es el que tiene que ver con la parte de la gestión de la calidad dentro de una organización, que me parece que es bueno que ya obviamente pues hace parte dentro de los temas de curso, que es muy bueno pues que ustedes conozcan. Entonces, yo diría que, pues como estamos hablando de tiempos cortos para la sustentación de esta actividad, en 8 días alcanzaría yo a tratarlo, pues por lo menos hacer la parte introductoria, para poderlo terminar en la siguiente sesión, que será la última en 2 semanas, y entonces ahí ya miraríamos con qué actividad se puede cerrar, para que ya tengamos pues al menos unas notas dentro de este consolidado que nos puedan ayudar pues a terminar como corresponde. Para terminar, la semana anterior, cuando pues ya supimos de la decisión de la institución acerca del tema de la flexibilidad, ustedes recordarán que el pasado miércoles, no de esta, sino de la semana anterior, como ya he expuesto, yo les hablé pues de la apertura que hubo allí por parte de la institución de los consolidados 1 y 2. Afortunadamente aquí no hay casos muy críticos de no entregas pues, de trabajos. Sin embargo, yo di un plazo, ¿cierto?, que cerró pues el pasado sábado. Entonces quiero hacer un anuncio, ¿no? Aunque creo que aquí pues igual. Si hay de pronto un caso de algún compañero o compañera que me esté debiendo algo muy puntual dentro de los talleres que hemos hecho, hoy me lo puede enviar, ¿sí? Hoy me lo pueden enviar, o sea, hoy. Tiene que ser hoy porque si me lo envía mañana, si me lo envía el domingo, si me lo envía el lunes, ya es tarde. Tiene que ser hoy, ¿ya? Entonces, hoy me lo pueden enviar porque el cierre se aplazó unas horas más. Entonces, si me lo envía hoy, en esos casos, pues que estén allí, entonces se lo puedo recibir para hacer el proceso pues correspondiente de calificarlo y poderle asentar la nota. Pero tiene que ser hoy, reitero, tiene que ser hoy. ¿Hasta qué hora? Entonces, no, me lo puede enviar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, pero hoy, eso sí que sea hoy, ¿sí? Hoy. El asunto es el siguiente, si está el caso, entonces me escribe allí claramente el nombre para yo identificar que es de fundamentos de administración y no de pronto demorarme pues buscando a la persona en otro grupo, ¿listo? Una recomendación que le estoy haciendo a los compañeros y compañeras desde hace ya varios días es que aprovechemos que ustedes tienen de parte de la institución la posibilidad de contar con cuenta institucional. Ustedes tienen su cuenta institucional con el dominio campuscc.edu.co. Entonces, vamos a acostumbrémonos a ser institucionales de igual manera. Es decir, cuando ya ustedes le envíen a un profesor, no solamente a mí, sino a otro, hágalo desde su cuenta institucional. ¿Sabe por qué? Porque a veces me ha ocurrido, y creo que aquí también me ha pasado, que me llega un correo, por ejemplo, el compañero estudiante se llama Carlitos Pérez Tabasco, un ejemplo, Carlos Pérez Tabasco. Y me llega el correo de Alexander López Uribe, un ejemplo. Yo digo, ¿quién será Alexander López Uribe? Porque no tengo un solo estudiante que se llame así. Y de repeso, cuando recibo el archivo no está marcado. Entonces queda uno nanay. Normalmente yo respondo y le digo a la persona, es tan amable y se identifica porque no sé quién me está, no encuentro ni a Alexander, no encuentro ni a Carlitos, o sea, no sé quién es. Y lamentablemente la persona no responde, ¿sí? Entonces es una cosa pues como un poco medio loca porque uno diría, bueno, si yo escribo, pues ¿por qué no responde? Entonces
El favor que estoy solicitando a raíz de eso es que manden sus correos siempre desde el correo institucional. Y que también, obvio, acostumbren a marcar los trabajos, porque pues es que es como tan incómodo eso, y que pues si usted tiene un nombre compuesto con sus 2 apellidos, pues escriba todo completo. Le hace bien a uno para uno ya lograr identificar a la persona. Entonces, hoy, o sea, me lo puede enviar en la tarde, en la noche, pero hoy, porque mañana yo ya tengo un espaciecito para ya mirar eso, y entonces ya poder ya sentar la nota, pero tiene que ser hoy, solamente hoy ya puede tener esa oportunidad, buscando obviamente que sus respectivos consolidados pues puedan tener un poco una nota más alta, ¿no? Entonces, tengan pues presente esa observación, así que listo, yo creo que ya con todo esto que hemos tenido la oportunidad de hablar, pues la información es clara y pues agradecerles la atención de la mañana de hoy. Espero pues que hagan un buen trabajo como lo han venido haciendo ahí con los grupos de interés y en 8 días pues nos vemos. ¿Listo? Se me cuidan. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, adiós. Feliz Hasta resto luego, de profe. día. Que estén muy bien. Chao, chao.